El Comité de Licencias de la Federación es el órgano encargado en el fútbol costarricense de velar por el fútbol profesional en Costa Rica. Eso quiere decir, es el que regula cuál club es profesional y cuál no, partiendo de que ya la federación ha determinado que la liga de primera división y la liga de ascenso es fútbol profesional en el país. Entonces, el comité de licencias lo que va a hacer es regular ese fútbol profesional y autorizar a un club para que sea club profesional y pueda competir. Ok, la licencia, que es este derecho para competir, se otorga a través de un proceso de licenciamiento que dirige el comité. ¿Cómo es ese proceso de licenciamiento? Ese proceso de licenciamiento es una autorización anual o un permiso anual que se otorga al solicitante, el cual en determinada época del año se le hace una invitación para que someta sus credenciales, por decirlo así, y sus atestados para ver si cumple o no cumple con la regulación que tiene las disposiciones del reglamento de licencias para ser un club profesional o no. ¿En cuáles áreas se enfoca específicamente este proceso? Importante, antes de responder eso, el tema del licenciamiento es un tema a nivel global que está regulado desde FIFA hasta CONCACAF y por ende la Federación Costarricense de Fútbol, como miembro de CONCACAF y como miembro de FIFA, es partícipe de todo el proceso de licenciamiento y las autorizaciones de club profesional que se están haciendo a lo largo del mundo. La recomendación de FIFA, es decir, el marco jurídico sobre el cual se sustenta esto, está en el reglamento de licencias de la FIFA, en donde establece 5 áreas en las cuales se va a evaluar y se va a analizar la información que presenta un solicitante. Estas áreas son el área administrativa, el área deportiva, el área financiera, el área legal y el área de infraestructura. ¿Podría explicarnos a grandes rasgos en qué consiste el tipo de información que se solicita o de verificación para cada una de esas áreas? Sí, en el caso del criterio administrativo, el área administrativa tiene que ver con aspectos básicos de funcionamiento de las oficinas y la parte administrativa de un club que es solicitante de una licencia. Estamos hablando una gerencia general, una gerencia financiera, una gerencia deportiva, un encargado de relaciones públicas o de prensa, una oficina física, instalaciones apropiadas que tengan servicio eléctrico, aunque parezca mentira, conexión a internet, ese tipo de cosas. Recuerde que es una cosa mundial, ¿verdad? Entonces la FIFA ha establecido unas condiciones mínimas para saber, ok, este club tiene sus oficinas administrativas en tal lado, el responsable es tal persona. Ese es básicamente el criterio administrativo. Pasamos después al criterio deportivo, que tiene que ver con todo aquello que está haciendo ese club profesional para el desarrollo del fútbol. Y en este sentido estamos hablando de cómo se hace cargo este club de sus ligas menores y cómo se hace cargo, en el caso de Costa Rica, que se adoptó también de un equipo femenino también bajo el nombre del equipo de primera división, porque es una regulación que en cuanto a lo femenino afecta únicamente la UNAFUT. Después pasaríamos a otro aspecto que es el aspecto legal. En el aspecto legal estamos hablando de la naturaleza jurídica que tiene que tener una entidad para poder solicitar la licencia. En Costa Rica solo hay 2 formas de poder ser un club profesional y es por medio de una asociación deportiva o una sociedad anónima deportiva. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a un solicitante de licencia? Bueno, que nos diga cuál es su naturaleza jurídica, nos pase una certificación de cómo está inscrita en el registro con todos los atestados que tenga de sus estatutos sociales y quiénes son los representantes legales, quiénes son los dueños en el caso de las sociedades anónimas, quiénes tienen la representación legal y también haber cumplido con la normativa nacional en cuanto al registro de beneficiarios finales y que estableció el Banco Central. Entonces ese es el aspecto legal. Pasaríamos después al aspecto que tiene que ver con las finanzas. En el aspecto financiero es un punto muy sensible y en el cual hemos venido progresando y va desde la transparencia financiera, que quiere decir saber de dónde viene el dinero que utiliza ese club para estar como club profesional, hasta su ejercicio económico, en donde un contador público autorizado, que es el miembro de la comisión de licencias, es el que va a evaluar esa información a la luz también de lo que un contador público autorizado certificó o auditó de esos estados financieros que presentó ese club. Entonces ahí vamos a tener un muy buen parámetro de cómo se encuentra ese club, ¿verdad? Por supuesto que no se va a reducir únicamente al análisis de un estado de resultados, sino son muchos factores que están ahí de por medio
Y finalmente vamos a pasar al aspecto de infraestructura. La infraestructura tiene que ver propiamente con el estadio sede y el estadio alterno y cancha de entrenamiento. Esas son condiciones mínimas que deben tener estos estadios para poder ser considerado un club profesional. En principio, obviamente Costa Rica tiene su propia regulación, pero hay disposiciones de CONCACAF, que eso es nuestro inmediato superior, digámoslo así, en temas de competición, que tienen que cumplirse, pensando también en la participación que tienen clubes profesionales de primera división cuando clasifican a los campeonatos que organiza CONCACAF. Los recintos tienen que cumplir con ciertas condiciones mínimas que están contempladas propiamente dentro del reglamento. ¿Y toda esta información en qué momento se recopila, cada cuánto tiempo, cómo la verifica, cómo es este trabajo, este proceso? Bueno, es un proceso muy largo y yo casi que le podría decir que el comité de licencias pasa todo el año trabajando, ¿verdad? Sí, en estos primeros meses del año es más movido el trabajo, no solo por las invitaciones que hay que hacer, sino porque también se ofrece una capacitación a los clubes con respecto a cada una de las áreas y se hace un acompañamiento, porque como en otras oportunidades lo he explicado, el proceso de licenciamiento no tiene como objeto que los equipos dejen de competir, todo lo contrario, es una hoja de ruta y una orientación que se hace a cada club para que vaya mejorándose sus estándares, de acuerdo obviamente a la realidad costarricense y a la realidad de ese club que está solicitando la licencia. Entonces hay un acompañamiento a través de las capacitaciones, a través de formularios, a través de la misma guía que damos nosotros en el comité para que puedan presentar los requisitos de una forma más ordenada y metódica y sea más fácil el análisis. Nos llevamos casi 2 meses analizando la información porque las licencias tienen que estar otorgadas más o menos a mediados de año, cuando va a iniciar la temporada. Entonces, estamos hablando que la vamos a requerir entre marzo y abril de cada año para autorizarla o no autorizarla entre finales de mayo y junio de cada año. Ahí más o menos estoy hablando de los 60 días que tiene el comité para poder analizar esa información y en ese ínterin, pues obviamente hay plazos y hay prevenciones que se hacen cuando los requisitos no se cumplen y si hay alguno que no se cumple, pues también cumplido el tiempo, pues hay una sanción que es el no otorgamiento de la licencia o bien multas que se van acarreando por el no cumplimiento de ciertos requisitos. Volviendo a la parte puramente de infraestructura, que es una de las que más llama la atención, ¿qué tipo de inspecciones o visitas se hace a los estadios? Bueno, efectivamente hace poco tiempo relativamente hemos podido implementar, gracias al crecimiento que ha tenido el Comité de Licencias y el apoyo que ha tenido por parte del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, una revisión exhaustiva de todos los estadios que componen el fútbol profesional de Costa Rica. Es decir, hemos revisado todos los estadios de la Liga de Ascenso, LIASE, y hemos revisado todos los estadios de la Primera División. Con relación a eso se han levantado una serie de aspectos, de puntos por mejorar, pero también se han verificado la información que ha suministrado el club en oportunidades anteriores al comité de licencias. ¿Cuál información? ¿Cuáles son las dimensiones de la cancha? ¿Cuáles son las dimensiones de los camerinos? ¿Cuánto es la capacidad de los estadios, del estadio? ¿Cuál es la cancha de entrenamiento? ¿Cuáles son las entradas de salida? ¿Cuáles son las entradas de ingreso? ¿La zona para discapacitados? Una serie de requerimientos, salas, doping, atención a la prensa, todo ese tipo de requerimientos que son específicos de la competición y que el comité de licencias tiene en su reglamento, con medidas mínimas, con aspectos básicos. No obstante eso, existen otras regulaciones de las cuales nosotros somos indirectamente afectados o beneficiados porque las autorizaciones para eventos masivos, como tiene que ser un partido de fútbol, y que ese recinto en donde se va a llevar a cabo ese partido sea un lugar autorizado para tal efecto, eso corresponde a otro tipo de autoridades. Y nosotros, nuestras competencias están limitadas a meramente lo deportivo. Lo de infraestructura específicamente, en cuanto a si las instalaciones están bien construidas, cuentan con los aspectos básicos de seguridad y demás, son aspectos que revisan las autoridades nacionales, como por ejemplo, pero no limitado, Ministerio de Salud, Departamento de Bomberos, cuando el Ministerio de Salud le ha pedido esa solicitud, el mismo Instituto Nacional de Seguros, por las pólizas que hay que expedir para un partido, una póliza de responsabilidad civil es necesaria para cualquier partido, tanto
en primera división como en segunda división, es parte de los requisitos. Y entonces, con fundamento en esa autorización que da un ente nacional como es el Ministerio de Salud, que cumple con las condiciones mínimas para lo que solicitó ese permiso, nosotros podemos seguir adelante con autorizar ese recinto o no. Sucede también, y aquí voy a ser un poco más específico, como todos lo conocen, hay estadios que no pertenecen al equipo que está solicitando la licencia. Pertenece a un comité cantonal, pertenece a un tercero, es de una municipalidad. En estos casos, adicional a ese permiso, vamos a pedir la autorización de ese propietario registral del inmueble para usar ese estadio. Y vamos a ser muy enfáticos en ver los plazos en que ese estadio fue prestado o se alquila o se tiene un convenio de alguna naturaleza con ese club, y nosotros somos muy celosos de ese tiempo y de las condiciones que ese propietario pueda poner, ¿verdad? Eso es un aspecto ya más privado, pero existen otras cosas de índole público, como se los explicaba, en donde funcionamientos, accesos y este tipo de cuestiones van más allá de las competencias que tiene propiamente el Comité de Licencias. Retomando, las inspecciones se han hecho con puntos de mejora y con aspectos de mejora, porque el fin último de este aspecto de infraestructura es progresivamente mejorar la calidad de la infraestructura de los clubes de primera división. ¿Y cómo se maneja específicamente el tema de la iluminación? Ok, con el tema de iluminación, hace relativamente poco tiempo, tal vez unos 3 años, se determinó que cada club debía tener un profesional responsable en la materia. ¿Qué quiere decir esto? El club tiene que acreditar si desea jugar de noche, ¿verdad? Porque es de noche o en la tarde, debe acreditar que su estadio cuenta con iluminación suficiente y en buen estado para cumplir con el requisito mínimo de lúmenes. En el caso de la primera división estamos hablando de 500 y en el caso de la Liga de Ascenso estamos hablando de 300. Entonces, un profesional en iluminación certifica que el estadio cumple. Para esos efectos, el comité, tomando de punto de partida mediciones que hace FIFA con ciertos métodos, tiene una fórmula y un mecanismo el cual este ingeniero tiene que cumplir para medirlo de esa manera y acreditar ante el comité que ese estadio cumple con ese requerimiento. Importante hacer ver que para la temporada 2023-2024, que ya la invitación fue tramitada, todos los equipos de primera división, por disposición de la misma UNAFUT, deben contar con al menos uno de sus estadios que se pueda jugar de manera nocturna. Entonces es una regulación que ya viene y pues este es el mecanismo, a través de un profesional responsable que va a acreditar eso, y pues ese profesional, a la luz de su colegio profesional y frente al comité de licencias y frente a su club, es el responsable de esa iluminación, sin perjuicio de que claramente y en cualquiera de los aspectos que mencioné antes, en los 5, el comité se reserva el derecho de poder hacer inspecciones periódicas, solicitar documentos adicionales o inclusive contratar profesionales para que verifiquen el estado de las cosas en cada una de estas áreas. Específicamente de la parte técnica de la iluminación, del estado de la instalación eléctrica, según lo que nos viene explicando, no es competencia del comité irse a verificar cómo están las cajas de breakers. Claro que no, porque sería como que también el comité tenga que ir a ver, y disculpen lo coloquial del asunto, si un servicio sanitario el agua realmente bajó cuando alguien lo usó. O sea, nosotros no podemos, o sea, el comité no está dentro de su alcance ver si eso funciona o no, ni lo mismo si el grifo del agua en un lavatorio funcionó o no funcionó. Se supone, y así se hace, que cuando el comité hizo la inspección de ese estadio, eso funcionaba, ¿verdad? Y si a un aspecto de esos en un estadio no funciona, el sistema del fútbol, como está organizado en Costa Rica, cuenta con los mecanismos para que ese asunto se atienda en el momento. ¿Qué aspectos? El comisario. El comisario es la máxima autoridad junto con el árbitro en un partido de fútbol. Y si la seguridad por un aspecto de este tipo se ve vulnerada, el comisario perfectamente puede detener el partido o el mismo árbitro. Entonces, esto queda mucho también en la conciencia
y en el funcionamiento de cada partido y la situación, porque es humanamente imposible prever qué va a pasar en un estadio. Ahora, un eventual apagonazo en un estadio o el estado de la instalación eléctrica no corresponde al comité de licencias. Claro que no, claro que no. Corresponde al profesional que tiene ese club como persona responsable de ese aspecto, ¿verdad? Y justamente por eso nosotros tenemos ahora el nombre y el apellido y el número de colegiado de esa persona que certifica que esa electricidad o esa instalación cumple o no cumple. Eso antes no existía, ahora sí nosotros tenemos un profesional. Ya como cada club haya tramitado o haya decidido hacer su iluminación, eso es un asunto totalmente privado y totalmente respetable en cuanto a ellos. Si quisieron poner una torre, si quisieron poner 20, si usaron 3 bombillos, si usaron 4, para ponerlo en términos simples, eso escapa del alcance del comité de licencias siempre y cuando se cumpla con la cantidad de lúmenes mínimos para que un partido pueda llevarse a cabo en horario nocturno. Ahora, la certificación de la idoneidad de esa instalación eléctrica corresponde a las entidades oficiales del caso, no al comité de licencias. Es decir, son los que certifican o verifican que cuenta con los permisos y las condiciones de seguridad de una instalación eléctrica. Sí, claro, y yo creo que el aspecto más fácil de ver tal vez no sería con la iluminación, sino con la gradería. O sea, claramente si a un estadio le están diciendo que el aforo es de 100 personas, es porque efectivamente alguien profesional en la materia fue y vio las butacas o las graderías y determinó que esa gradería está en condiciones de recibir un X cantidad de personas que se puede sentar ahí, ¿verdad? Y pasaría lo mismo con respecto a la iluminación. O sea, es decir, tiene tantos postes y tantas luminarias que permiten que esta luz funcione. Tiene tantos accesos o suministros de agua que permiten que el caudal para un partido de X cantidad, los baños tengan agua para que puedan hacer uso adecuadamente de las instalaciones. Y así con cada aspecto, ¿verdad? O sea, justamente por eso el reglamento de licencias lo que establece son mínimos y condiciones mínimas. Qué sé yo, en un camerino tiene que haber un número determinado de duchas, un número determinado de lavatorios, mínimos, porque eso es lo que se estila a nivel de CONCACAF y a nivel del mundo de qué es las condiciones mínimas requeridas para un estadio. Lo mismo el logout en donde están el entrenador, en donde están los jugadores de la suplencia. Bueno, hay un número de sillas mínimo que tiene que tener ese estadio para que la gente, para que los participantes del partido estén. Entonces, son aspectos que, si bien es cierto, tienen cuestiones de competición y que tienen que ver propiamente con la regulación del fútbol, hay otros que son de carácter nacional o de regulaciones ya propiamente del país. Ahora, ¿por qué es incorrecto entonces decir que si se va la luz en un estadio, señalar inmediatamente y es culpa del comité de licencias? Yo lo que atribuyo es mucha ignorancia en esto, Gustavo. Definitivamente hay mucha ignorancia porque justamente es desconocer el sistema de licenciamiento que existe y por otro lado también desconocer la regulación nacional en cuanto a las obras civiles, ¿verdad? O sea, cuando usted va a construir una casa, usted tiene que presentarle tanto a la municipalidad como al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que es, digamos, el órgano especialista, que su construcción cumple con las condiciones mínimas que se requieren para que eso no se caiga, o para que usted tenga luz, o para que usted tenga agua. Tan es así que actualmente, si usted solicita un medidor de luz para su propiedad, tiene que inclusive contar con una certificación de un ingeniero eléctrico, de que cumple el equipo que tiene ahí, tanto la caja de breaker, los cables y toda una serie de estructura que tiene que tener mínima para que esa persona le haga constar al proveedor del servicio eléctrico que eso cumple. Entonces, usando el paralelismo y la similitud con el fútbol, ok, si las autoridades nacionales nos dicen que un recinto cumple con las condiciones mínimas que ellos establecen para lo que fue solicitado, entiéndase, partidos de fútbol con público de noche y de día, nosotros estamos un escalón abajo, ¿verdad? Y es que si ya la máxima autoridad nacional dijo que ahí se puede, nosotros no podemos desconocer eso, ¿verdad?
Y como toda actividad humana, pueden haber fallas y pueden haber fugas y pueden haber pérdidas de corriente, pueden haber cambios de voltaje, pueden haber descomposición de una persona en una gradería que se sintió mal. O sea, son cosas que van a pasar. Pero justamente el sistema lo que prevé es que haya una contención para eso. Por eso hay paramédicos, por eso hay Cruz Roja, por eso el mismo reglamento de competición establece hasta 1 hora si hay temas respecto de la iluminación o del mal tiempo para esperar a ver que el partido pueda continuar o no. Esa es la misma lógica, esa es la misma lógica que aplica para los temas de infraestructura y como les decía, es un trabajo de engranaje, no solo del comité de licencias donde regula, sino de la aplicación y el sentido común el día del partido. ¿A cargo de quién? A cargo de los comisarios y del mismo árbitro cuando tenga que ver con aspectos propiamente del terreno de juego. Entonces, según esto que nos está explicando, no es tan sencillo como que el comité de licencias puede ir y cerrar un estadio porque le falló la luz. Nosotros podemos dejar un estadio sin utilizarse por aspectos meramente deportivos o por sanciones deportivas en las que el club incurrió y el reglamento establece como tal, ¿verdad? O sea, muchas veces vemos que hay comportamientos de aficionados que acarrean que un estadio no puede hacer. Bueno, eso es un vedo de un estadio. El reglamento establece otras causales para que se vede. Por ejemplo, que el Ministerio de Salud revoque un permiso o que esté cerrado por una autoridad nacional, ¿verdad? Que en este caso podemos pensar que podría ser, qué sé yo, tributación directa, el mismo Ministerio de Salud, la municipalidad o bien la Caja Costarricense del Seguro Social. Esos son autoridades extra fútbol en donde tienen suficientes facultades para cerrar un estadio. Nosotros, desde el punto de vista del fútbol profesional y de la competición, nos atenemos al reglamento y también a lo que haga el comisario, porque el comisario tiene suficientes facultades como para saber si ese estadio, ese día, en esas condiciones, es apto o no para la práctica del fútbol o para la misma seguridad de los aficionados, que es un aspecto de vital importancia para el comité de licencias, puesto de que nos debemos también a los espectadores. Y finalmente, para terminar, quería retomar algo que usted mencionó al inicio, y es que todo esto está alineado con disposiciones de CONCACAF y de FIFA, es decir, corresponde a estándares internacionales. Sí, inclusive la FIFA en eso es muy amplia pero muy específica a la vez. Y yo les comento que lo que FIFA dice con respecto a un recinto, a un estadio, es que cumpla con la normativa nacional. Vea qué aspecto más fuerte. O sea, FIFA ordena que ese estadio cumpla con la normativa nacional. Es decir, no es el comité de licencias el que puede decir si cumple o no con la normativa nacional. Son las autoridades nacionales que correspondan las que determinan que ese lugar se puede usar para jugar fútbol y entiéndase para sostener un partido con público. FIFA en eso es muy directa y muy clara y nosotros somos encargados de llevar eso a materializarlo y ponerlo en blanco y negro con respecto a lo que el país tiene. Entonces, por eso nosotros sabemos que un lugar en Costa Rica para tener un evento opera bajo la autorización de quién? De la municipalidad y del Ministerio de Salud, ¿verdad? O sea, ellos son los dos que van a regular, la municipalidad por la patente y el Ministerio de Salud por la seguridad de las personas. Entonces, a esas dos entes va a haber que cumplir. Quien ellos contraten o los requisitos que ellos establezcan es un asunto de ellos. Nosotros nos vamos a abocar que en lo que tiene que ver con el fútbol profesional, por ejemplo, salas de doping, sala de atención a la prensa, espacios de camerinos, servicios sanitarios para jugadores, para árbitros, para equipo casa, para equipo visita, esos son aspectos ya propiamente de la competición del fútbol, porque al Ministerio de Salud, por decir un ejemplo, ¿qué le va a importar si en la cancha, en la zona de suplencia y de dirección técnica hay 10 o 5 o 3? El Ministerio de Salud no tiene injerencia con relación a eso, pero nosotros sí. Entonces, claramente, si un equipo no tiene la cantidad de asientos para que el equipo visita pueda sentar a su entrenador y sus suplentes, ahí hay una falta. Y eso podría acarrear que ese estadio no sea una sede o podría acarrear que el partido ni siquiera se juegue. Bueno, pero eso queda a criterio de la persona que tiene que aplicar ese reglamento. Lo mismo. En el entendido, perdón, siguiendo este ejemplo,
que en su momento el comité sí certificó que cumplía con esas condiciones deportivas. Correcto, y es que cada partido es diferente, cada circunstancia es diferente. Resulta que en la jornada anterior se quebró una silla y venimos a la jornada siguiente y esa silla está faltando y resulta que ese era el campo 10 y dicen que son 10 campos. Bueno, Sí, eso hay que verificarlo en ese momento. El comité no puede estar verificando 6 partidos por jornada siempre que todo se cumple, para eso se hace una inspección. Efectivamente, o por ejemplo, se va y se inspecciona el terreno de juego se encuentra debidamente marcado con las redes propias puestas en cada uno de los marcos. Eso no sustituye que el árbitro el día del partido vaya, verifique si tiene dudas con respecto a las dimensiones, vuelva a medir, verifique las redes, vea la altura de las banderolas, son cosas que se van a necesitar porque sí, antes de cada partido, de acuerdo a la naturaleza de los estadios. En ese aspecto también hay temas de seguridad y ya establecidos en cuanto a los retiros y el perímetro, ¿verdad? Y hay una tendencia mundial y eso es importante que lo tengamos claro y ojalá el mensaje cale también para los aficionados. La idea de la FIFA es que el aficionado cada vez esté más cerca del terreno de juego y esté sin ningún tipo de barrera, pero eso tiene un doble sentido. O sea, requiere el comportamiento adecuado del aficionado y el compromiso también del club de tener las instalaciones adecuadas para que eso sea permitido, que no lo tapen vallas, que no hayan fosas, que no hayan temas de peligro y sea una cuestión integral porque al final el fútbol es un espectáculo en donde la gente viene a disfrutar, viene a ver un deporte y no debería convertirse en algo que sea para una desgracia más grande y ni tampoco para conflictos.